Son las 2:54 de la tarde ya, vamos a continuar con la agenda a esta hora en este segundo día de nuestro foro y para continuar lo haremos con el panel Triage Ético, el debate de las UCI y el acceso a la atención. En esta ocasión los panelistas son Nubia Posada, PhD en Filosofía, magíster en Educación, especialista en Bioética, Humberto Burgos, director en Medicina, doctor en Medicina y Neurocirujano, Julio César Castellanos, doctor en Medicina y director del Hospital San Ignacio y José Luis Achini, doctor en Medicina y expresidente, de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica. Aquí tengo una corrección. Julio César Castellanos es quien nos acompaña, doctor en Medicina y director del Hospital San Ignacio, y Rubén Darío Camargo, director de Bioética en la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El moderador será Efraín Méndez Castillo, director de Maestría en Bioética de la Universidad Javeriana. Tiene usted, señor Méndez, la palabra en este panel. Muy buenas tardes, me complace mucho saludarlos y agradecer la invitación a este foro de la salud. Debo saludar, por supuesto, a los panelistas, me honra estar con ellos, a los demás asistentes. La metodología que ustedes conocen para que sea un diálogo organizado y a la vez fluido, pues consiste en formular algunas preguntas disparadoras, motivadoras y recibir sus respuestas de manera voluntaria, abierta en un tiempo de 2 minutos. Al pasados esos 2 minutos, pues le daremos la palabra a otro de los panelistas, si es el caso, a todo el grupo que está o a algunos de ellos, teniendo oportunidad pues de hacer una respuesta o contestación de alguno de los demás ya mucho más corta, de 1 minuto. Y así nos extenderemos por las 4 o 5 preguntas de acuerdo a como el tiempo nos lo vaya permitiendo. El título de esta sesión, de este panel, es el triage ético, el debate de las UCIs y el acceso a la atención. A nosotros nos ha llamado mucho la atención desde el comienzo de la pandemia, pues evidentemente las dificultades éticas de tomar decisiones en estas circunstancias tan difíciles. Pero lo primero que quiero señalar es que la misma expresión, este bautizo de llamar triage ético, pues es susceptible de polémica, porque de alguna manera es un pleonasmo en el sentido de que el triage necesariamente es un asunto ético. No habría necesidad de ponerle el apellido. El oficio y la profesión del médico se ve obligado desde tiempos muy remotos a tomar decisiones que implican priorizar, efectuar listas de espera, porque naturalmente siempre existen mayor oferta, mayor demanda que la oferta que está disponible de servicios, de dispositivos, de recurso humano. Y entonces, digamos, no es la primera vez que se ve abocado el gremio médico, los servicios de salud, a tomar decisiones que implican priorizar unas personas sobre otras, preferir unos pacientes que otros. Hay ejemplos en la historia de la medicina, pues desde hace mucho tiempo y en el siglo XX, pues unos muy notorios con las máquinas de diálisis, con las listas de espera para trasplantes, con el famoso pulmón de hierro del polio. Es decir, es una circunstancia difícil, pero una circunstancia propia de la naturaleza de la práctica médica. Por eso, bastaría con decir la palabra triage para entender que se trata de un asunto de profunda calado moral, porque alguien tiene o un grupo de personas tienen que tomar decisiones que impactan la vida, el modo de vivir de personas, privilegiando unos sobre otros. Con este abrebocas, pues inicio con la primera pregunta que se formula de la siguiente manera, con el ánimo de provocar la conversación. ¿Cuáles son o cuáles serían o cuáles deberían ser las consideraciones de tipo ético que han enfrentado en el transcurso de la pandemia? Entonces, no sé si le doy la palabra a la doctora Nubia en primer lugar. Muchísimas gracias, Efraín. Yo pienso que la ética estudia cómo hacerse mejor persona, en lo que depende de la gestión más inteligente posible de la propia libertad, puesta al servicio de contribuir al pleno desarrollo de otros seres en cuanto humanos. Y función de esto es cuidar también de la naturaleza. Es en función del ser humano cómo se cuida mejor la naturaleza.
Hemos enfrentado las condiciones más propias de quienes constituimos nuestra especie, que la UNESCO sintetizó como rasgos de nuestra identidad común en el 10º considerando de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 19 de octubre de 2005. La UNESCO nos enseña ahí, en ese considerando, dice, tiene presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Para que la atención en salud sea integral, debe abarcar estos 5 aspectos de nuestra identidad, que son reducibles a 2. Cada uno de todos los cuerpos vivos de la especie humana durante su ciclo vital completo es una realidad constitutivamente corpóreo-espiritual. ¿Cómo lograr unidad en la ética? Conociendo las perfecciones constituyentes de un ser humano, la lógica interna de esas perfecciones y de todas las relaciones posibles entre ellas. Ese conocimiento lleva a un plus de identificación de la riqueza de realidad en que consiste cada uno. Y eso interpela a quien llega a esa conclusión. Le plantea que es imposible hacerse mejor persona si no contribuyó del mejor modo a que otro también lo sea. Perfecto, muchas gracias, doctora. Le doy la palabra al doctor Remberto Burgos respecto de la misma pregunta. Gracias, señor moderador. Un saludo muy cordial para la doctora Nubia, el doctor Rubén, el doctor Julio César, que tenía mis días que no lo veía. Un saludo cordial. Venga, yo quiero que proyecte un par de diapositivas que traje. ¿Ya está proyectado? Bueno, entonces mire, desde el punto de vista personal, pues hombre, hoy es un día muy triste para mí. Yo tengo una familia numerosa, tengo en este momento 5 primos hermanos, o tenía 5 primos hermanos hospitalizados en UCI. Esta mañana falleció una de 55 años. Se hizo todo e incluso recibió una terapia ENCO y no salió adelante, desafortunadamente. Y yo le decía a mi familia que desde el punto de vista personal, esta pandemia va a dejar muchas cicatrices en todos los hogares familiares. Es que 100.000 fallecidos es una cifra bárbara. A nivel médico me ha pasado de todo, cirugías dilatadas, llego tarde, a veces a cirugía porque hay bloqueos o marchas y me toca buscar recovecos. Las cirugías programadas no las hacemos puntuales y uno lo entiende, los quirófanos convertidos en salas de cirugía y hay que darle prioridad, hay que tener flexibilidad en el orden de acuerdo a la necesidad de cada enfermo. Anoche, cirugía que estaba agendada a primera hora, en la tardecita, tipo 5 de la tarde, la hicimos a las 10 de la noche. La semana pasada operamos a las 2 de la mañana, una cirugía que había que hacerle. Entonces, como médico, nosotros nos vemos abocados a esta dificultad que tenemos en los quirófanos. Como personal sanitario, ¿quieren colocar la primera diapositiva que yo no la veo, por favor? Tampoco. O sea, como personal sanitario, yo quería mostrarles un par de diapositivas. Una era un tweet, vamos a ver si yo la puedo buscar aquí. Sí, aquí está. Entonces, era un tweet de este familiar. Este familiar decía: yo no entiendo por qué mi papá está tan grave y ahí tiene que rogar por una cama de cuidado intensivo y han quedado 2 y se la dieron a pacientes más jóvenes. O sea, ¿cómo es posible que yo esté abocado a eso? Y que es dramático,
este de acá es un video de un padre llorando y diciendo: mi hijo falleció y el COVID hace mucho daño, pero hace mucho más daño las instituciones de salud que no tienen la disponibilidad, que no tienen, desafortunadamente, no llegan los insumos, todo está demorado y falleció mi hijo. Y habitualmente nosotros estamos acostumbrados a que los hijos nos entierren y no que los padres entierren a los hijos. Dentro de todos los múltiples protocolos, yo creo que este es el protocolo, un protocolo sencillo, en donde cuáles son los principios y sobre todo cómo es la aplicabilidad, pero como personal sanitario, yo cuando veo todo este tipo de situaciones de estos meses, me cuestiono es hasta qué punto hemos hecho la pedagogía, por decirlo así, de lo que es un triage y de lo que es un triage ético. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué los colombianos le dan la responsabilidad de la situación directamente o al médico y lo agreden, o al gobierno y lo descalifican, o a las instituciones que califican de incompetente? Entonces, en ese orden de ideas les he compartido cómo a mí, desde el punto de vista de familiar, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista y de personal sanitario, me ha impactado esta situación. Pero es que esto sí me preocupa también desde el punto de vista de mi ética ciudadana. ¿Cuánto nos ha costado la pandemia? ¿Cuánto nos ha costado? Aquí estamos en un foro donde está el músculo productivo que va a recuperar la economía y ojalá pronto, pero ¿cuánto nos ha costado la pandemia? Muchísimo dinero, muchísimo. El déficit fiscal, el desempleo, la caída de ingresos, lo que ustedes quieran. Y cuando yo veo estas cifras, yo digo, ¿cómo es posible que cuando hay 100.000 fallecidos, 23 millones de pobres, 5 millones en extrema pobreza, se estén robando la plata? Por Dios. Es decir, la ética ciudadana a uno lo revuelve, porque ¿cómo es posible de que en Colombia nosotros tenemos que responder dónde están nuestros principios, dónde quedó el alma de los colombianos, dónde están los valores? Entonces, la pandemia es un conjunto, es un portafolio que ha impactado a los colombianos desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de integrante del personal sanitario, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la ética ciudadana. Yo resumiría, doctor Efraín, eso como la experiencia personal de estos 18 meses. Muchísimas gracias, doctor Remberto, muy amable. El saludo al doctor Julio César Castellanos y le doy la palabra para esta misma tema o pregunta, consideraciones de tipo ético que se han enfrentado o que están en juego en esta pandemia. Muchas gracias, doctor Efraín. Un saludo especial a todos los que nos acompañan hoy a esta hora en este evento y en especial a los compañeros del panel. Esto no es nuevo, como usted lo decía, y lo de ético siempre sobra, porque las acciones médicas deben ser éticas en esencia, en presencia y en acción. El tema de que le pongamos esos apodos quizás es un poquito para manejar un sentido de no adaptación de los colegas al entorno. La realidad es que hay dos escenarios para la práctica médica. El escenario donde hay un solo paciente o dos pacientes y un no infinito, pero un número amplio de recursos, y siempre la medicina nos dice que hay que poner los recursos al servicio del paciente. Pero ya desde hace años, ustedes recuerdan que hace muchos años teníamos en Colombia una costumbre que era cerrar las puertas de los servicios de urgencias cuando no había con qué operar, cuando no había ropa, etcétera, etcétera.
Se hablaba del paseo de la muerte cuando un paciente daba vueltas por varias instituciones y ninguno estaba siendo recibido. Se tomó la determinación de que íbamos a recibir a todos, primero de algunos del sector de gremial, en la asociación, por ejemplo, de hospitales y clínicas movimos ese tema, pero luego salió en las leyes, incluso en la Constitución del 91, se consagró el deber ciudadano y más en especial a los profesionales de salud de atender a toda persona cuya vida estuviera en peligro. Eso nos llevó a una congestión de los servicios de urgencias que nos implicó aprender de la medicina de emergencias y desastres y aplicar el triaje, lo cual todavía funciona, incluso está reglamentado en Colombia para los servicios de urgencias en general. ¿Cuál es el triaje 1, 2, 3 y 4 y 5? Para poder mejorar algo que es un principio de la medicina de desastres. Si bien la medicina tradicional de atención individuo-individuo o grupo-individuo es poner todo al servicio de un paciente, cuando hay desastres, que hay pocos recursos y mucha demanda, como muy bien lo decía usted, doctor Méndez, tenemos que buscar cómo salvamos el mayor número de vidas que sea posible. El primer principio es atender primero a los más graves y luego a los menos graves. Si los servicios de urgencias aplicáramos simplemente el orden de llegada, tendríamos un problema de mucha mortalidad porque el orden de llegada no indica la gravedad. Por eso entonces aplicamos el principio de triaje adaptado de la medicina de emergencias y desastres. Ya en estos momentos de pandemia que estamos en una emergencia y algunos países y a veces nosotros estamos al borde del desastre, que es un desastre cuando la demanda de servicios de salud supera ampliamente la capacidad. Entonces cambia el paradigma de todo lo disponible al servicio de la vida de un individuo o de un pequeño grupo de individuos a lo poco disponible al servicio de la comunidad para salvar el mayor número de vidas que sea posible. Y ese posible del salvar las vidas se fundamenta para esa clasificación o triaje, que nosotros lo llamamos priorización acá, en dos criterios, el pronóstico y el diagnóstico. El pronóstico es con el conocimiento médico, con esa lex artis que tenemos los médicos, ¿qué suponemos que va a pasar a un paciente específico en un escenario específico con una historia clínica clara? Y el diagnóstico, pues es lo que es evidente, la edad, la gravedad, los exámenes paraclínicos, etc. En nuestro caso hemos integrado esos elementos en 3 escalas de evaluación, que no, por la brevedad no voy a entrar en detalle, pero que le dan a nuestro comité de priorización, que se reúne 2 veces al día, los elementos para determinar ante la necesidad de cuidado intensivo, con la poca disponibilidad que tenemos, quién iría primero, quién segundo, quién tercero, quién cuarto, etc. O sea, el triaje clínico en situación de pandemia o la priorización de paciente agudo respiratorio, como lo llamamos nosotros, no dice a quién se atiende y a quién no se atiende. No, eso es un error que se transmitió muy mal cuando empezó esto. Lo que determinamos es el orden de prioridad para usar los recursos disponibles. Entonces, eso es lo clave. O sea, el aplicar un criterio ético de unas escalas objetivas o la de pronóstico tiene un grado de subjetividad, pero es una subjetividad establecida por escalas internacionalmente aceptadas, nos permite tomar unas decisiones altamente éticas. No puede ser que intubemos primero, le demos cuidado intensivo al que llegó primero, al más joven solo por ser más joven, al mejor amigo, al recomendado, al que tiene la familia que más trina en redes sociales. No. El ejercicio médico implica dar un equilibrio en el manejo de la dignidad e imparcialidad de los seres humanos y que las oportunidades y decisiones estén dadas sobre fundamentos médicos. Y por eso es tan importante, porque el tomar esas decisiones de esa manera nos disminuye la carga individual, emocional, y cuando las instituciones adoptamos todo este proceso, respaldamos a los profesionales para que tomen decisiones éticas con fundamento científico y preservando la mayor cantidad de vidas que sea posible salvar de acuerdo a la lex artis del conocimiento. Así que lo que estamos haciendo es aplicar un instrumento que lleva años, como usted lo decía, doctor Méndez, para salvar el mayor número de vidas posibles con los escasos recursos y aplicando el conocimiento médico que tenemos a nuestro alcance. Esa es mi respuesta a esa primera pregunta.
El doctor Rubén Darío, entonces, Sí. es el que sigue. Bueno, pues Director. buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Nubia, qué gusto verla por este Encantada. medio. Doctor Gracias. Humberto, qué gusto Buenas verlo tardes, también. doctor Ron. Al doctor Julio César igualmente y al doctor Efraín que se nos desapareció. A ver, yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. La ética que veníamos manejando desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista profesional, definitivamente no estaba diseñada para esta pandemia. Y digo, no estaba diseñada para esta pandemia porque los paradigmas éticos de atención y de visión de la ética como el mayor bien para la persona y para la sociedad, pues realmente han cambiado. Miren esto, ¿qué pasó con las instituciones de salud? Las instituciones de salud brillaron por la ausencia de los comités de ética hospitalaria. Fallaron en la presencia de asesores éticos para acompañar a todos aquellos profesionales de cuidados intensivos que requerían de una orientación, de un consejo para poder tomar una decisión. Me van a decir que muchas instituciones tenían comités de salud. Claro, las instituciones acreditadas, certificadas, que vienen siendo 30 o 40 en Colombia, desde luego que tienen comité de ética y el médico inmediatamente podrá ir y hablar y consultar o tendrán sus consultores éticos. Pero yo estoy hablando de las otras 300 o 400 instituciones de salud que quedan en la provincia y otras en municipios que no cuentan con los asesores éticos. La Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos asumió esa responsabilidad y nosotros, viendo que nuestros intensivistas que tenían que atender a ese tipo de pacientes no contaban con esa asesoría en todas las instituciones, se estableció lo que denominamos la línea RAS, y era una consultoría que nosotros teníamos en la parte ética las 24 horas del día, en las cuales los médicos de cuidados intensivos nos llamaban para preguntarnos ¿y qué hacemos con este paciente que no tenemos ventilador, pero tampoco tenemos cuidados paliativos, pero tampoco tenemos en un momento dado contacto con la familia, etcétera, etcétera, etcétera? Ese servicio la Asociación Colombiana de Cuidados Intensivos pudo brindarlo y hasta el momento de hoy, 15 meses, 16 meses de la pandemia, todavía lo estamos prestando. Ese sería un punto en los cuales argumento que el diseño ético que teníamos antes de la pandemia para la pandemia fue totalmente cambiado. Miren esto. ¿En qué nos movíamos nosotros, los profesionales de la salud, en la ética clínica? Nos movíamos básicamente, uno, en los principios tradicionales de la ética, desde el año 76 con Bouchard y Children, que hablaban de la autonomía, de la no maleficencia, de la beneficencia y de la justicia. Nos movíamos en los derechos del paciente, el derecho a escoger su médico, el derecho a la intimidad, el derecho a la historia clínica, el derecho a la muerte digna, etcétera, etcétera. Y nos movíamos en la ética en la investigación. Eso tiene que ampliarse. Y tiene que ampliarse porque ya nosotros nos dimos cuenta que no únicamente son los derechos de escoger a su paciente o los derechos a la intimidad o los derechos a preservar la historia clínica, sino son derechos más universales, derechos fundamentados en principios universales, fundamentados en principios constitucionales, fundamentados en principios como la justicia, en principios como la paz, como la libertad. Ampliarnos a la ética social, porque la ética social nos mostró a nosotros una comunidad muy frágil, una comunidad que no podía entender cuál era su derecho individual, pero al mismo tiempo no comprendía cuál era su deber colectivo. Y todo eso lo llevó
a estar en indisciplina social, en desorden social, generando más contagio, generando esto más muertes y siendo inversamente proporcional a lo que nosotros estábamos buscando, que era la seguridad y el bienestar. Pienso que la proyección de la ética después de la pandemia tiene que cambiar. Debemos de tener una visión más holística, más global, más integral, salirnos, potencializar lo institucional de la salud y salirnos a la parte social. El pueblo necesita educación, el pueblo necesita modelos, el pueblo necesita enseñanza y no solamente esa proyección que Potter en los años 70 hablaba de la bioética, sino tenemos que entrar a esa ética social, económica, a esa ética cultural, a esa ética ambiental, a esa ética política. O sea, la ética tiene que proyectarse en su visión global y holística. Bueno, sería como parte de la respuesta y quisiera dejar un poquitito lo del triaje ético, entre comillas, mal llamado ético, para más adelante, para dejarle tiempo a que mis otros panelistas también puedan intervenir. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy amable, doctor Camargo, muy ilustrativo su explicación. Yo quisiera, para cerrar esta primera pregunta o primer tema, recoger algunas ideas importantes de la reflexión ética en esta pandemia. La pandemia nos cogió de sorpresa realmente en todos los ámbitos de la práctica médica, en lo clínico, sin lugar a dudas, en lo epidemiológico, en lo institucional. Fue una verdadera sorpresa, a la cual se accionó con diferentes velocidades de acuerdo a la infraestructura, la capacitación previa, con mayor o menor forma, un país, la localidad, la misma institución. O sea, el doctor Camargo, evidentemente, a la ética, o en particular la bioética clínica, también la obligó a empezar a estudiar estos asuntos de una manera veloz, cuando no estaba preparada, seguramente en un momento en que estábamos investigando en otros temas de mayor actualidad, la edición genética, la medicina reproductiva asistida o la humanización de la atención en tiempos, en otro tipo de momentos. Pero el advenimiento de esta urgencia forzó a que se iniciaran investigaciones y reflexión a una inmensa velocidad y, por supuesto, para que ocurriera esa migración que el doctor Camargo ha enunciado con mucha claridad de una ética médica o de una ética o bioética clínica, digamos, al estilo anglosajón, y volver a recuperar mucho de las reflexiones de justicia sanitaria y de una ética médica pública, que se había abandonado, se había dejado hace una década un poco atrás. Nosotros tuvimos el privilegio de tener grandes pensadores. Los principales filósofos se llegaron a interesar por el asunto de la justicia sanitaria en el mundo occidental, pero ya un poco se había olvidado porque había unos temas de biotecnología muy interesantes que estábamos investigando, y de pronto viene esta, digamos, esta tragedia inmensa y obliga a pensar cosas. Eso produjo, como en los demás campos, clínico, epidemiológico, bioquímico, produjo también unos avances para la ética médica, unos avances importantísimos. Por ejemplo, lo que expuso el doctor Castellanos es un ejemplo y modelo de esos avances, es lograr entender cómo crear criterios con pretensión de justicia. La ética no puede afirmar o dictar la justicia, como sí lo puede hacer el derecho. La ética lo que puede hacer es pretender la justicia. Y esos criterios que el doctor Castellanos nos explicó, muy interesantes, pues son el resultado de una reflexión, de un pensamiento crítico que la bioética este año, digamos a la carrera, con mucho afán, pero con mucha profundidad, empezó a construir y proponer, que eran justamente: no se tomen decisiones puntuales frente a cada paciente, creen una instancia previa donde se creen unos criterios razonables, razonados, que se logren por consenso en discusión con las partes, y quitémosle de la cabeza del propio médico tratante, de sus hombros, el peso y la angustia moral de tomar decisiones para tener unos criterios, como he dicho, previamente estudiados y aplicables en el momento oportuno. También, finalmente, quería notar que este gran, digamos, paradójicamente es señalarlo, este gran impulso que la bioética tuvo en su reflexión, enfatizó lo que, por supuesto, había dicho la doctora Nubia,
el de volver a caer en cuenta la verdadera finalidad de la medicina, que posiblemente no es curar. Ojalá cuando se pueda curemos, ojalá cada vez más, pero la verdadera finalidad es cuidar. Es decir, se reivindicó el cuidado como finalidad verdadera y primera del oficio médico y del saber médico. Bueno, muy bien, ha sido muy interesante. Podría uno hablar muchísimo más de este primer tema. Tengo aquí una segunda pregunta que vamos a hacer de nuevo la ronda y se formula en estos términos. ¿Qué aportes en la solución del problema de escasez de recursos tienen los códigos de ética? Sí. Bueno, pero como ya sabemos la pregunta. Ya volvió Efraín. Sí, es que la señal hoy justamente, le doy la palabra para esta segunda a la doctora Nubia para seguir el mismo orden de la ronda. Muchas gracias, doctor Efraín. Bueno, el tema es, repito la pregunta porque se cortó. Sí. ¿Qué aportes en la solución del problema de escasez de recursos tienen los códigos de ética, deontología y bioética del talento humano en salud? Yo pienso que así es, sí. Un gran aporte sería la transformación de los comités de ética hospitalaria, que coincido con el doctor Rubén Darío en lo que expresó sobre estos grupos, en los comités bioéticos clínicos asistenciales. El mundo del siglo XXI en adelante ya no prescinde de la interdisciplinariedad, es necesario. El Ministerio de Salud publicó en 1998 un libro titulado Comités Bioéticos Clínicos, del que la editora fue María Mercedes Haxpiel. Ella es doctora en bioética y doctora en ciencias de la vida, tiene 3 maestrías, etcétera. Es profesora de la Universidad Militar Nueva Granada. Ella hizo una prueba piloto después de haberse ido a Estados Unidos a investigar sobre estos comités y se publicó lo concluido en ese libro. Estos son necesarios. Hay que abrir a muchos más campos del saber para que las soluciones sean más completas. Los comités de ética hospitalaria de la resolución 13437 de 1991 se centraban en empoderar como expertos en ética a personas que no iban a ser expertos automáticamente con argumento de que tenían ciertos cargos, por ejemplo, los gerentes de los hospitales, que tenían que estar ahí según la norma, un médico, una enfermera, y en definitiva, con cambio, la resolución 1757 del 94, acabaron siendo más los miembros no trabajadores clínicos de estos comités que los que sí sabían de salud, por lo que era muy manipulable un grupo en el que había más votos en los que eran más ignorantes. Esto hay que acabarlo y ojalá el Ministerio muy pronto haga un buen decreto, una buena resolución sobre esto. Otro aporte central, la definición de salud. Hemos venido perdiendo mucho de percepción psíquica acerca de en qué consiste un ser humano, que ya pues expuse un poquito, es una realidad corporal espiritual. Y la salud no es solo bienestar, así como se nos ha dicho, el ser humano es una realidad biopsicosocial. Mentiras, eso es solo una parte de lo que es el ser humano. Y si nos vamos por ahí, estaremos en deuda con todo ser humano. Pues aquí también, salud no es pleno bienestar, bien. Listo, con respecto a la pregunta, todos importantes. Primero, los códigos generales, tanto el Código Internacional de Ética Médica como el Código de Enfermería y los códigos deontológicos, al tener claro que nuestra profesión es de medios y no de resultados, nos da un soporte espectacular como profesionales para el trabajo que tenemos que hacer ante la escasez de recursos.
Lo segundo es que esos códigos nos dan los elementos para saber qué y no, en marco por el respeto de ese marco ético, podemos hacer. Y tercero, todos estos códigos nos recuerdan que tenemos que trabajar con lo que esté a nuestro alcance y mantener el soporte del paciente, independiente de que no haya ya expectativas de vida, que es seguir con el cuidado paliativo y los demás elementos de acompañamiento al paciente. O sea, son unas fuentes espectaculares para hacer los protocolos de toma de decisiones con fundamento humana o humanitario y científico. Por eso son espectaculares. Me parece importante lo que estaba planteando la doctora Nubia, y es que nosotros sí trascendimos hace ya más de 8 años. El doctor Méndez conoce la experiencia, el Comité de Ética. Nosotros hacemos un servicio de ética clínica que funciona 24 horas, 7 días a la semana, conformado por profesionales clínicos que han hecho la maestría de bioética y que nos acompañan a los demás médicos cuando tenemos dilemas éticos o dudas éticas. Y ese comité, en el que hay anestesiólogos, cardiólogos, ortopedistas, pediatras, fueron los que más nos demoramos porque tenemos pediatra, paliativista, etcétera, acompaña a los médicos y a los pacientes en situaciones críticas donde hay dilemas de pensamiento o de acción ética. Entonces, eso lo estamos haciendo. Para eso no necesitamos leyes, no necesitamos más normas. Necesitamos llevar la ética a la cama del paciente como un acompañamiento, no más, un acompañamiento fundamental al ejercicio práctico y clínico. Esas son las experiencias que podemos acumular, lo que estamos haciendo y lo que recomendamos hacer, de cómo los códigos son fuentes para hacer mejor nuestro trabajo, pero hay que llevarlo al lado de la cama del paciente y a la práctica clínica del día a día. Perfecto, doctor Julio César, por supuesto. Es una experiencia muy interesante la del Hospital San Ignacio en ese sentido, los comités de ética asistencial. Yo creo que se adelantó una década a muchos de estos avances. Como el tiempo es corto, les tengo que pedir, lamentablemente, como moderador, intervenciones muy cortas. Le doy la palabra al doctor Remberto. Sí, señor. Y después al doctor. Adelante. Al doctor A ver, Camargo yo tengo... después. Adelante. Sí, gracias, doctor Efraín. Vea, yo tengo 3 puntos. Uno, lo que decía la doctora Nubia, que es salud. Salud es una definición tan complicada que llevamos años buscándola y como todavía no la hemos encontrado. Salud, yo creo que es la capacidad de adaptación que tiene el individuo ante el entorno. Si los que estamos en el recuadro nos dicen, ¿ustedes son sanos? Pues no, porque usamos lentes. Nosotros todos tenemos un problema de visión, pero la capacidad de adaptación a ese problema visual nos permite adecuarnos al ambiente. Eso en primer lugar. Yo creo que la gran enseñanza de la pandemia ha sido como jalarle la oreja al médico y decirle, señor, usted tiene que trabajar en equipo. Esto es como la aldea global. La medicina en las instituciones son globales. Ya eso que el servicio de neurocirugía, no, esto es una cosa global. Y lo segundo, en las decisiones éticas, y para eso me apoyo en el seguimiento que he hecho de las emociones de los colombianos en los últimos 18 meses, que ha pasado de la alegría, incertidumbre, angustia, ansiedad y tristeza, necesita el apoyo de los pares y Ave María, en ética necesita ese comité de ética expedito para que le ayude a tomar la decisión. Yo creo que la gran, llamémoslo así, tranquilidad, soporte y apoyo del médico intensivista cuando tiene por detrás de esa decisión un comité de ética ágil, absolutamente ágil. Hombre, eso es una gran cosa que nos permite afrontar la pandemia. Muchas gracias, doctor Burgos. El doctor Rubén Camargo sobre este mismo punto. Bueno, sí, quiero ser muy concreto. La pregunta es escasez de recursos y códigos de ética. A ver, si bien los códigos de ética, bioética aportarán o aportan en un momento dado a la estructura tanto profesional, mental y a la actitud del acto médico del mismo médico hacia el paciente, eso me parece fundamental.
Pero en cuanto al aporte de escasez de recursos, mire, nosotros los intensivistas y yo en año y medio que llevo estando frente al paciente COVID todos los días, mirando los problemas de dolor, de sufrimiento, de muerte, de escasez de insumos, de que no hay oxígeno, de que no hay relajante muscular, de que no tenemos cómo sedar al paciente, de que el ventilador no tiene y no vienen a hacer mantenimiento, etcétera, etcétera. Eh, y tener en un momento dado que escuchar que tenemos que hablar de justicia distributiva y que tenemos que hablar de proporcionalidad y que tenemos que hablar de prioridades. En ese momento uno se cuestiona y dice cuál es el aporte como tal cuando el médico que está en la primera línea no tiene el recurso ni los insumos necesarios. Ahí es donde detrás no solamente debe estar el comité de ética para darle el apoyo moral y el apoyo de consejo y el apoyo de orientación, sino deben estar instituciones con una estructura y una conciencia del profesional médico que les permita a nosotros o a los que están en este momento en cuidados intensivos el apoyo emocional. Es increíble que los médicos de cuidados intensivos se les exige el paciente, los números, los criterios, pero ¿qué instituciones en este momento quisiera conocer como médico de cuidados intensivos? Están dándole ese apoyo a la familia de ese profesional, ese apoyo a ese profesional todos los días, diciéndole, hombre, entendemos que usted está trabajando 8 horas, 16 horas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aportes a esa escasez de recursos no los veo vislumbrados en los códigos de ética, porque si miramos la ley que tenemos nosotros de ética en este momento, ni te hablan de situaciones de excepción, ni de situaciones de urgencia sanitaria, de cuál puede ser su comportamiento, doctor. Por eso yo decía, estamos aprendiendo y tenemos que cambiar esos paradigmas y el futuro de la ética o la bioética tendrá que ser en los siguientes años totalmente diferente y dirigido a situaciones concretas y específicas. Es lo que quisiera aportar en ese momento. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente, y hay que ser disciplinados, debemos concluir este panel acá. Nos quedan muchas preguntas, muchos temas. Para mí, desde el comienzo de estas discusiones, de esta circunstancia difícil, pues se me ha hecho más lo que ya venimos pensando sobre la ética, su rol realmente en una tragedia tan grande no es revertir lo trágico, eso es propio de la condición humana, la enfermedad, sino es dotarlo de justicia, de validez, y eso se hace, se construyen criterios racionales y se piensan, como hemos hecho hoy en esta tarde, el marco de referencia para esa toma de decisiones para ese traje. Muchísimas gracias a todos por su participación. Solo por razones del tiempo que nos han impuesto, debemos concluir aquí. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias y buena tarde.